Hola, estudiantes de la maestría en planificación de los recursos naturales renovables. A continuación, la clase número 1 de análisis de la información hidrológica. En esta ocasión vamos a describir algunos conceptos importantes con la hidrología y que tienen relevancia para la planificación de los recursos naturales renovables. En primer lugar, podemos decir que la hidrología es la ciencia que se enfoca al ciclo hidrológico global y a los procesos involucrados en la parte continental de dicho ciclo. Podemos decir que la hidrología es parte de las geociencias y describe o predice variaciones espaciales y temporales del agua en las distintas etapas, sean terrestres, oceánicas, atmosféricas, de todo el sistema hídrico global. Y también estudia los movimientos del agua sobre la superficie y debajo de ella, es decir, las aguas subterráneas. También incluye todos los procesos químicos, físicos y biológicos que tienen lugar en toda su trayectoria. En otras palabras, podemos decir que la hidrología es la que estudia lo relativo al agua con relación al ciclo hidrológico, tanto en la parte superficial y subterránea como en la parte oceánica y continental. Bien, con respecto al ciclo hidrológico, que es el centro de la hidrología, podemos decir que es un sistema. Otros autores lo categorizan como una estructura y otros como un volumen, es decir, que se ubica en el espacio en sí. Pero se dice que el ciclo hidrológico está delimitado por una frontera cuyos componentes internos interactúan entre sí y con otros sistemas adyacentes. Entonces tenemos que los componentes internos o los componentes del sistema son las variables hidrológicas y los componentes adyacentes son las capas altas de la atmósfera y los sistemas geológicos profundos que interactúan con el ciclo hidrológico como tal. Bueno, el ciclo hidrológico entonces es la secuencia de fenómenos por medio de las cuales el agua pasa de la superficie terrestre en fase de vapor a la atmósfera y regresa a la superficie terrestre en forma líquida o sólida. Esto se debe a la evaporación directa, a la transpiración de las plantas y animales y a la sublimación. Entonces, el ciclo hidrológico es la secuencia de los fenómenos cuando el agua pasa de la superficie a la atmósfera y regresa. Pasa en forma de vapor y regresa en forma líquida o sólida. Dentro del ciclo hidrológico encontramos tres subsistemas: el atmosférico, el agua superficial y el agua subterránea. El agua atmosférica es cuando ya el agua ha pasado en fase de vapor desde la superficie terrestre. Y esto es el proceso que se da en la atmósfera respecto al agua. Cuando el agua llega a la superficie, bueno, ya tenemos agua superficial, pero parte de esa agua superficial pasa a lo que es el agua subterránea. Entonces son tres subsistemas los que interactúan allí. Aquí lo tenemos mejor definido. El atmosférico se abastece de la evaporación, fenómeno que se origina por la incidencia de la energía proveniente del Sol y de la atmósfera alta, es decir, el agua superficial más las plantas y los animales evaporan y evapotranspiran a través de la radiación solar y es cuando esa agua llega a la atmósfera. Entonces, por eso se dice que el sistema atmosférico se abastece de la evaporación. Los volúmenes de vapor de agua llegan a la atmósfera desde la superficie del océano y desde la superficie del terreno, pero también las plantas y los animales transpiran. En cuanto al sistema de agua superficial, bueno, la precipitación se considera como la entrada principal en este sistema,
Una vez eliminada el agua intersectada, el volumen restante se transforma en escurrimiento sobre la superficie del terreno. Es decir, producto del proceso en el sistema atmosférico, se abastece el sistema superficial con el agua pluviométrica, con las precipitaciones. Y dentro del sistema de agua superficial, pues tenemos lo que llamamos escurrimiento y también infiltración. Y esta infiltración es lo que va a abastecer al sistema de agua subterránea. Una vez que el volumen de agua se infiltra en el subsuelo, percola a mayor profundidad, llegando al almacenamiento de agua subterránea. El flujo subterráneo puede abarcar grandes extensiones y actuar como una salida de agua subterránea al océano, ¿no? Entonces puede ser tanto local como en grandes extensiones. Bien, entonces el ciclo hidrológico podemos decir que funciona a través de la evaporación, pero hay algo que no podemos descartar de este análisis, que a partir de la evaporación del agua de la superficie se forma el ciclo hidrológico o comienza a dar el ciclo hidrológico, pero también hay una entrada de vapor de agua a la atmósfera a través de la transpiración de animales y plantas. Ambos conceptos, cuando las plantas y los animales transpiran, entonces se le llama evapotranspiración. Es decir, por ejemplo, en el caso de que exista una cubierta vegetal en un determinado lugar con uno de los factores climáticos, que es la radiación solar, entonces se va a presentar este evento combinado de evaporación más transpiración. Bueno, el vapor de agua es transportado por la circulación atmosférica y se condensa luego de haber recorrido distancias. El agua condensada da lugar a la formación de nieblas y nubes y posteriormente la precipitación. Es decir, que todo lo origina el vapor de agua que pasa a la atmósfera. Esto, bueno, hace que se condense, que se formen nubes, nieblas y venga la precipitación. Y esa precipitación puede darse en dos fases, líquida o sólida. Y cuando hablamos de fase líquida, pues es la lluvia, normal, lo que conocemos como lluvia. Y cuando hablamos de fase sólida, estamos hablando de nieve o de granizo. El agua precipitada en la fase sólida se presenta con una estructura cristalina. En el caso de la nieve es con estructura granular y en el caso del granizo es con estructura regular en capas. Bueno, la precipitación incluye también el agua que pasa a la atmósfera desde la superficie terrestre por condensación de vapor, que es el rocío. También incluye lo que son las heladas y también por la intersección de gotas en todo este proceso del ciclo hidrológico. El agua que precipita, una parte es devuelta directamente a la atmósfera por evaporación, otra parte escurre por la superficie del terreno, lo que llamamos como escorrentía superficial, que se concentra en algunos surcos y va a originar las líneas de agua, que es lo que conocemos como canales, cauces, ríos, quebradas. ¿Sí? Entonces el agua precipitada, una parte devuelve a la atmósfera por evaporación, otra escurre por la superficie y forma líneas de agua. El agua restante se infiltra y es lo que va a formar el agua subterránea. Esta agua infiltrada puede volver a la atmósfera por evapotranspiración a través de las plantas que pueden hacer el proceso de evapotranspiración o profundizarse hasta alcanzar las capas freáticas. Y aquí es cuando se relaciona con los sistemas adyacentes, como el caso de la geología, el sistema geológico. Bien, aquí tenemos un ejemplo del ciclo hidrológico. Vemos que el agua que está en el océano sube por radiación solar, ¿verdad?
por radiación solar el agua sube. También el agua de los lagos, las plantas, ¿verdad? Transpiran, y todo eso va a pasar a ser lo que llamamos condensación. Esa condensación va a originar lo que son las nubes, y allí viene entonces la precipitación. Viene la precipitación, y es cuando, bueno, este es el sistema de agua superficial. Posteriormente viene lo que es el escurrimiento, la infiltración. Bueno, el escurrimiento es lo que llamamos flujo superficial, y bueno, y es cuando entra el sistema en acción, el sistema de agua subterránea, ¿no? Cuando el agua sigue drenando desde la fase subterránea a un sistema más profundo, bueno, es lo que llamamos como percolación profunda, y bueno, esto ya llega al sistema geológico de profundidad. Pero recordemos que hay cierta parte de ese flujo superficial que puede llegar otra vez al océano, y es cuando vuelve a condensarse. Bien, de toda el agua del sistema hidrológico, fíjese que el 97% del agua pertenece a los océanos, o se encuentra contenida en los océanos, que son grandes depósitos de agua, almacén de agua, y el 3% restante se distribuye, el 2% en glaciares y nieves. Esto ya recuerden que por cambio climático este porcentaje está pasando a lo que conocemos como el océano. El porcentaje restante, bueno, pertenece a la humedad del suelo, que es el 0,6%. En la atmósfera tenemos el 0,001%, y solamente en agua superficial, en lagos y ríos, el agua que existe forma el 0,02%. Es decir que en los niveles de agua, o de caudal, o de volumen en lagos y ríos es muy escaso, ¿sí? Casi la totalidad de las aguas se encuentran contenidas en los océanos. Bien, un término fundamental de lo que es la hidrología es lo que conocemos como cuenca hidrológica. Y la cuenca hidrológica es aquella superficie en la cual el agua precipitada se transfiere a las partes topográficas bajas por medio del sistema de drenaje, concentrándose en un colector que descarga a otras cuencas aledañas o al océano. Es una zona de la superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. La cuenca hidrológica junto a los acuíferos son las unidades fundamentales de la hidrología. Y podemos decir que la cuenca hidrológica es la unidad mínima de conservación y es una unidad de planificación de los recursos naturales renovables. Bien, lo que se decía en la lámina anterior, entonces aquí se refleja un poco en el dibujo. Decíamos que es el área o es la superficie que pertenece a una zona de drenaje como tal, ¿no? Y está delimitada por una zona topográfica. Tenemos una zona con mayor altura en la cuenca hidrológica, mayor altura, y por todo el borde tenemos mayor altura, ¿no? Dentro de la cuenca. Y toda gota de agua, de lluvia, que precipite desde esa parte más alta de la cuenca hacia donde sea, va a ir drenando a un punto más bajo.
a un desnivel hasta allí. Cuando esa línea de agua sea río, por ejemplo, desemboque, o sea, un punto de desfogue sobre el océano o sobre otro río de mayor caudal, bueno, hasta allí es el punto de cierre de esa cuenca. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de cuenca hablamos de algo superficial, ¿no? De área, de dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en este otro gráfico que tenemos acá, vemos que hay un borde, tenemos un cauce que es el curso principal, que es el que maneja un caudal, pero también tenemos otros cauces que drenan hacia este cauce principal de esa cuenca, ¿no? Bueno, toda el agua que cae de la lluvia en esta región espacial va a drenar hacia un mismo punto, ¿sí? Entonces se delimita toda el área donde cae una gota de lluvia que va a drenar hasta un mismo punto, hasta este punto. Entonces toda esta área que está de color rojo ahora es lo que conocemos como cuenca. ¿Sí? Entonces de esta área entonces vamos a tener una superficie de la cuenca. La línea que delimita una cuenca de la otra se llama divisoria o parteaguas. Y bueno, aquí tenemos otra indicación, ¿no? Aquí tenemos una parte alta, topográficamente, montaña. El agua que cae de este lado de la montaña va a drenar hacia acá. El agua que cae del lado de la fila hacia allá, bueno, eso ya es otra cuenca. Pero me interesa el agua que va a drenar hacia mi curso principal, ¿no? Como ven en las flechas color rojo. Y por todo el borde también va una línea, que hay una fila montañosa y hay dos vertientes, una vertiente hacia mi curso y otra hacia el curso de al lado. Entonces toda esta área que estoy delimitando, que está delimitada de color rojo, entonces pasa a ser lo que es una cuenca. Y esto va a drenar hacia un lugar predeterminado. Esta que tenemos aquí al lado es otra cuenca, ya que esta montaña, esta fila que está aquí, esta serranía divide la distribución de la lluvia, ¿no? Esta drena hacia acá, mientras que esta drena hacia este cauce principal. Entonces esta sería otra cuenca. En caso tal de que estos dos cauces se unan aguas abajo, entonces todo esto sería una cuenca también, si se quiere considerar así. También lo podemos ver en esta fotografía, todos estos cauces que están drenando hacia un lugar en específico. Entonces la cuenca queda delimitada acá. Aquí tenemos otra imagen. Bueno, dice que la cuenca también es un área topográficamente delineada que resulta drenada por un sistema de corrientes de agua y drena hasta cierto punto de una corriente o río. Es lo que tenemos acá. Vemos un curso de agua principal, vemos algunos tributarios que drenan hacia ese curso de agua principal y tenemos la línea divisoria que pasa por toda la fila de la montaña para delimitar la cuenca, que es la línea divisoria o parteagua. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes que van a existir para poder delimitar una cuenca? Primero, la red hidrográfica, ¿verdad? Al yo ver todos los cursos de agua de esa cuenca, entonces yo voy a saber cuáles drenan a mi curso principal y hasta dónde está delimitada mi cuenca. Si yo veo que hay drenaje hacia otro punto, esta área ya no pertenece a mi cuenca, porque pertenece hacia otro. Y otra
son las curvas de nivel. Las curvas de nivel, o sea, la elevación, también me va a ayudar a delimitar la cuenca. Tenemos dos tipos de cuenca: cuenca endorreica, que es la que drena hacia un punto que no tiene salida al océano, como por ejemplo los lagos. En el caso de Venezuela tenemos la cuenca endorreica del lago de Valencia, ¿verdad?, que no tiene salida a ningún curso de agua ni a ningún océano, ¿sí? Solamente que se deposita en un lago. Y tenemos la cuenca exorreica, que sí va a drenar, cuando el agua que cae por precipitación va a drenar a un curso de agua principal, y a otro, y a otro a su vez, y a su vez a otro, hasta llegar al mar o al océano. Bueno, aquí tenemos algunos elementos de las cuencas. Tenemos el cauce principal, que es el que va a llevar el caudal de agua al punto de desfogue. La delimitación de la cuenca se va a llamar parte agua o divisoria. Los cauces que van a drenar agua hacia el cauce principal se llaman corrientes tributarias o tributarios. Y bueno, toda la superficie que comprende la línea imaginaria de la cuenca va a ser área de la superficie. Dentro de lo que es el sistema de clasificación de cuenca tenemos tres términos: cuenca, subcuenca y microcuenca. Cuando hablamos de cuenca, pues estamos hablando de una gran cuenca, ¿no?, de una gran superficie, una gran área que delimita, pero dentro de ella vamos a encontrar también cuencas de un curso importante dentro de la gran cuenca, que esto es lo que denominamos subcuenca, y dentro de esa subcuenca vamos a encontrar una cuenca de un curso de agua de menor longitud. Esa superficie de cuenca va a ser menor y es lo que llamamos como microcuenca. Aunque sabemos que la microcuenca es cuenca, la subcuenca también es cuenca y la cuenca pues es cuenca. Pero estos términos es para diferenciar la extensión y el drenaje de los cursos de agua de la superficie allí existente. Según la altitud, encontramos que tenemos cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. ¿Verdad? En la zona montañosa, cuenca alta; en la zona intermedia, cuenca media; y en la zona baja, plana o de desfogue, cuenca baja. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la cuenca con tres cauces dominantes. Sin embargo, hay un cauce principal, pero podemos subdividirla en subcuencas. Entonces tendremos la subcuenca 1, la subcuenca 2, la subcuenca 3, que es lo que vemos acá en este ejemplo. En cuanto a las características fisiográficas de la cuenca, bueno, tenemos área, que ya lo hemos definido, es la proyección del parteagua. Se obtiene a través de mapa topográfico y se expresa en metros cuadrados, en hectáreas o en kilómetros cuadrados. La corriente principal, bueno, es el cauce que acumula toda el agua y que va a llevar el agua hasta un punto de desembocadura. Las corrientes tributarias son las que van a drenar agua hacia ese cauce principal. Tenemos por aquí otra, que es la longitud del eje mayor. Es la longitud o la distancia que hay desde el punto de desemboque hasta la naciente de agua. El parte de agua, ya lo hemos mencionado, es la línea imaginaria que delimita la cuenca hidrográfica y la separa de cuencas adyacentes. El ancho de la cuenca es una longitud perpendicular a la del eje, de la cuenca. El perímetro del parteaguas, bueno, es la longitud que hay de toda esa línea imaginaria que delimita la cuenca. Y la orientación es el ángulo de orientación a partir del norte
geográfico. Drena hacia el sur, drena hacia el norte, drena hacia el este o drena hacia el oeste. Bueno, los patrones de drenaje tenemos 4: dendrítico, que es el que comúnmente conocemos, es la ramificación irregular de las corrientes tributarias, que recuerda al modelo ramificado de un árbol caducifolio. Se forma donde el sustrato de las rocas subyacentes es relativamente uniforme, como en estratos sedimentarios planos o rocas ígneas masivas. En el caso del patrón de drenaje radial, más que todo se da en áreas de volcanes, ¿verdad? Divergen desde un mismo punto, las nacientes divergen de un mismo punto. A cambio del dendrítico, las nacientes son de distintos puntos y van a converger a un mismo punto que es el cauce principal. En cuanto al drenaje rectangular, posee muchos recodos en ángulo recto. Este modelo se desarrolla cuando el sustrato rocoso está entrecruzado por una serie de fallas y diaclasas. Y en el caso del enrejado, bueno, es un modelo tipo rectangular en el cual los afluentes son casi paralelos entre sí. El aspecto de un jardín enrejado se forma en áreas donde subyacen alternativas de rocas resistentes y menos resistentes. ¿Qué parámetros podemos medir, estimar en una cuenca? Bueno, tenemos área, que ya lo mencionamos, perímetro, ya lo mencionamos, longitud del cauce principal, ya lo mencionamos, pero también tenemos longitud máxima, ¿va? Que es la distancia desde el punto más lejano de la desembocadura, es decir, donde desemboca el curso de agua, hasta el punto más lejano en la línea divisoria, ¿sí? La longitud máxima. La longitud del cauce principal es la longitud de todo el cauce, desde donde nace hasta donde desemboca, con sus curvas, con todo su sistema de drenaje. La longitud máxima es una línea recta de donde desemboca el cauce principal hasta el punto más lejano en la línea divisoria. Y la longitud axial es la longitud del cauce, pero es una línea recta que va paralela al drenaje de ese cauce principal. Va desde el punto de desfogue, desde el punto de desembocadura, hasta la naciente de ese cauce principal. Pero recuerden que es una línea recta y paralela a ese cauce. El ancho, pues ya lo definimos. Y bueno, su fórmula de cálculo es ancho es igual a la área total en kilómetros cuadrados sobre la longitud en kilómetros. También se puede estimar la forma de la cuenca, que es igual al área total en kilómetros cuadrados sobre la longitud máxima de máximo recorrido al cuadrado. Bueno, tenemos allí la ecuación también del índice del coeficiente de compacidad, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos la elevación media de la cuenca. Bueno, tenemos en realidad dos tipos de elevación, la media y la mediana. La media se calcula con esta ecuación que está acá. Se multiplica el área de cada sección entre curva de nivel y curva de nivel. Se calcula la superficie entre línea de curva de nivel y curva de nivel, ¿no? Y se estima la elevación media, es decir, se suma la altitud de la cota mayor más el valor numérico de la cota menor, se divide entre 2 y esa va a ser la elevación media. Luego esa elevación media se multiplica con el área de cada sección. Todos estos productos se van a sumar y luego se van a dividir entre el área total de la cuenca. En el caso de la elevación mediana, bueno, hay que hacer un gráfico o hay que hacer una curva isométrica donde se acumule el 50% de superficies entre secciones de curvas de nivel. Luego se proyecta una línea hacia los datos de altitud y allí
se va a obtener esa elevación mediana. En cuanto al orden de la cuenca, bueno, hay varios autores que proponen la jerarquización de los cauces, que eso lo vamos a ver más adelante. La relación de bifurcación, bueno, tiene que ver con el orden de cada uno de los cauces, se calcula a través de esta fórmula. La densidad de drenaje, bueno, se calcula con la sumatoria de la longitud de los cauces de la cuenca, de todos los cauces que drenan a la cuenca sobre la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Y dos datos muy importantes, que es la pendiente del cauce y la pendiente media. La pendiente del cauce, que se expresa en porcentaje, es, bueno, restar la altitud mayor de la cuenca, o del cauce principal, perdón, menos el cauce menor o de menor valor del cauce. Todo eso se va a dividir entre la longitud en kilómetros y se va a multiplicar por 100 y se va a obtener un porcentaje. En el caso de la pendiente media, bueno, va a ser igual a la longitud 100 por la sumatoria de la longitud de cada una de las curvas de nivel que intersectan la cuenca. Bueno, esto va a ser en kilómetros, por la equidistancia de las curvas de nivel, es decir, la separación que hay, la distancia que hay entre curva y curva. Todo eso se va a dividir entre el área total de la cuenca en kilómetros cuadrados para que dé, y se multiplica por 100 para que dé en porcentaje. Bien, entonces para explicar un poco lo de las longitudes tenemos cuatro tipos de longitudes. La del cauce principal, en este caso va a ser esta que está en color azul, que es el de mayor grosor. La longitud de los tributarios, bueno, es la longitud de cada uno de estos cauces que están de color azul con menos grosor y más claro. Por ejemplo, el de este tiene una longitud específica para él. La longitud máxima va desde el punto de desfogue hasta un área de mayor lejanía en la línea divisoria. Pudiera ser acá, pudiera ser aquí o pudiera ser acá. En cuanto a la longitud axial, bueno, es un eje, es esta que está en rosado, va desde el punto de, es un eje paralelo, ¿no?, al cauce, y va desde el punto de desfogue hasta la naciente. Acá. Entonces tenemos longitud del cauce principal, longitud de los tributarios. Por aquí tenemos la longitud máxima, que es un eje que va directo hasta la línea divisoria. Y en el caso de la longitud axial, bueno, es un eje que va desde el punto de desfogue paralelo al cauce principal. Bueno, aquí lo tenemos también. Allí vemos el cauce principal, los tributarios, posiblemente el punto más lejano acá y un eje paralelo al cauce principal, que es la axial. En el caso de las elevaciones y la divisoria, bueno, aquí tenemos una cuenca, tenemos las cotas que tienen una altitud 3400, 3300, 3200. Y bueno, ¿cuáles son las secciones que podemos definir? Esta es una, aquí tenemos otras secciones de superficie, aquí tenemos otra entre curva y curva, ¿no? Y otra, en este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 secciones de superficie, que eso se va a utilizar para calcular la curva isométrica. Y al mismo tiempo para dibujar la divisoria, ya que cuando vemos que estas curvas van apuntando hacia abajo, allí va la fila de las montañas por donde parte el agua,
las que drenan hacia acá y las que drenan hacia allá. Este circulito que vemos cerrado acá, bueno, es un pico de montaña, una cima. Bueno, para la estimación de las curvas isométricas, bueno, este es el modelo que se desarrolla. Hay que agrupar las elevaciones en intervalos de 200 a 300, 300 a 400, en este caso, ¿no? Puede ser diferente para otra cuenca. Hay que calcular el área en kilómetros cuadrados, en metros cuadrados, dependiendo, en ese intervalo que ya se tiene de elevación. Por ejemplo, en este caso hay 500 metros cuadrados entre la cota 200 y la cota 300 metros de altura. Respecto a la superficie total de la cuenca, se va a sacar entonces el porcentaje que ocupa cada superficie. Al final tiene que dar 100%. Y respecto a ese porcentaje, se va sumando la superficie, ¿no? 3 más 5 más 3 más 5, 3 más 5 más 7, aquí se va sumando, ¿no? Perdón, aquí es 3 más 2 son 5, más 2 son 7, 2 más 3.7 más 3.1 son 10.1, 10.1 más 7.3 son 17.5, 17.5 más 10.6 son 28.1 y así sucesivamente. Donde llegue a 50 en este caso, donde llegue a 50 quiere decir que esa va a ser la elevación mediana de la cuenca. En este caso entre 700 y 800, pero la mitad de 700 y 800 es 750. Entonces 750 va a ser la elevación mediana en este caso. Bueno, aquí tenemos para estimación de curva isométrica, ya este es el gráfico de la tabla anterior, y trazamos una línea en el 50, ¿no? Aquí, en el 50% una línea vertical. Y donde intersecte con la línea de la curva isométrica, entonces nos vamos hasta el valor de elevación. Y entonces fíjate que aquí es 800, la elevación mediana. Muy parecido a la que ya habíamos encontrado en la tabla anterior. En este caso es la curva de frecuencias altimétricas, que es la sumatoria de cada uno de los porcentajes, o perdón, los porcentajes individuales por secciones de elevación, entonces se grafican y va a dar un gráfico como este. En este caso vemos que el segmento de la cota 650 es la de mayor porcentaje, 14.6. Para la clasificación de la pendiente de las cuencas, bueno, tenemos que en la clasificación, por ejemplo, una pendiente de la cuenca de 15% quiere decir que es un terreno accidentado. Este es un perfil longitudinal de la cuenca, puede ser para un cauce, puede ser para una sección longitudinal, también tenemos perfiles transversales, pero en este caso es longitudinal. Se grafica, por un lado, en el eje de las X, en el horizontal, la distancia. Por ejemplo, entre la distancia 0 a 5 kilómetros, tenemos una elevación que va desde 2450 y descendiendo, ¿no? Entonces se va graficando la distancia de esa sección que estamos estudiando con la elevación, y esto va a dar el perfil longitudinal. También tenemos perfiles transversales que son de este tipo.
Bueno, el índice de forma de la cuenca ya lo dijimos que es a través de esta ecuación y aquí está la clasificación para cada uno de ellos. Determina en sí si la cuenca es alargada o ensanchada. Y va a referir, bueno, a las amenazas de inundaciones. El coeficiente de compacidad, bueno, es a inferir sobre qué tan redonda es la cuenca, si es redonda, cuadrada, rectangular. En este caso tenemos casi redonda, a oval redonda, oval oblonga, rectangular oblonga. Y bueno, la ecuación es igual, coeficiente de compacidad igual a 0,282 por perímetro en kilómetros sobre la raíz cuadrada de área en kilómetros cuadrados. En este caso es la jerarquización de la red fluvial. Tenemos el método de Horton, tenemos el Strangler. En el caso de la jerarquización por Horton es un cauce que recibe un tributario, es cauce tipo 1. Un cauce que recibe dos tributarios es tipo 2. Es decir, que si tenemos un cauce tipo 3, es que recibe 3 afluentes, 3 tributarios. En el caso de Strangler, tenemos que cada cauce tiene un orden, ¿no? Cada cauce. Entonces tenemos el primer cauce de naciente es 1, el otro cauce de naciente es 1. Cuando se unen dos cauces tipo 1 forman un cauce tipo 2. Cuando se forma un cauce 2 con 1 sigue siendo 2. Cuando se une un cauce tipo 2 con otro 2, no es 4, es 3. Un cauce 3 con un 2 sigue siendo un 3 y un 3 con un 3 sí forma un 4. En el caso de, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de Horton. Pero tenemos otra clasificación. En este caso es sumativa, ¿no? Un cauce 1 con 1 forma 1, 2. 2 con 2 forma 1, 4. 4 con 1 forma 1, 5. 5 con 4 forma 1, 9. Y 9 con 1 forma 1, 10. El de al lado es igual, solo que no utiliza números impares, sino pares. 2 con 2 es 4, 4 con 4 es 8, 4 con 2 es 10, 10 con 8, 18, 18 con 2 es 20.